Vamos a analizar cuidadosamente Apocalipsis capítulo 1, versículo 14 de la Reina Valera 1960. Esta es la descripción de Jesús ya después de que resucitó y subió para el cielo. Es su cuerpo divino, hermanos, y no es la descripción de Jesús cuando él estaba en tierra, en su cuerpo terrenal. Existen unos grupos de afroamericanos de raza negra, especialmente en Estados Unidos, que se proclaman ellos ser los verdaderos judíos de la tribu de Judá, de la misma tribu que Jesús. A estos negros, hermanos, estos grupos se les conoce como los israelitas negros y los pueden encontrar ahí en YouTube, se han hecho muy populares. La mayoría de estos grupos, hermanos, se encuentran en Estados Unidos y hablan en inglés, pero en sus organizaciones tienen gente que habla español, tienen gente hispana ahí. El motivo por qué estoy mencionando a estos grupos, hermanos, es porque estos grupos utilizan este versículo, hermanos, para puchar esta falsa idea de que Jesús es un negro. Ellos manipulan y tuercen este versículo. Y el problema con eso, hermanos, es de que ellos están engañando a nuestra gente indígena porque ellos vienen a nuestras comunidades a puchar esta falsa imagen de que Jesús es un afroamericano. De acuerdo a estos grupos de afroamericanos, ellos dicen, hermanos, de que Apocalipsis capítulo 1, versículo 14, prueba de que Jesús tiene cabello africano. Entonces, por lo tanto, Jesús es un negro. ¿Y cómo le hacen, hermanos, para puchar esa falsa idea de que Jesús tiene cabello africano? Bueno, hermanos, ellos tuercen las palabras, tuercen la palabra cabeza. ¿Ok? Ellos dicen, hermanos, de que aquí la palabra cabeza no se está refiriendo a la cabeza de Jesús, no. Más bien se está refiriendo a los cabellos de arriba de la cabeza de Jesús. Y donde dice ahí cabellos, ellos dicen que allí se está refiriendo a la pura barba. ¿Ok? A la barba de Jesús. Entonces, hermanos, ellos convierten la palabra cabeza en cabellos. Para que tú pienses de que aquí, en Apocalipsis 1:14, está describiendo solamente los puros cabellos de Jesús. ¿Ok? Para que tú pienses de que aquí solamente está describiendo los puros cabellos de Jesús y no su cabeza. ¿Me entiendes? Ellos convierten la palabra cabeza en cabellos. ¿Y cuál es el propósito, hermanos? ¿Cuál es la intención? La intención de convertir la palabra la intención de convertir la palabra cabeza en cabellos es para puchar la falsa idea, hermanos, de que aquí está describiendo la textura de los cabellos de Jesús y el color, ¿ok? Que está describiendo dos cosas, la textura y el color. Entonces, de esta manera ellos lo leen. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Entonces ellos están diciendo, hermanos, que los cabellos de Jesús eran color blanco y que eran como blanca lana. Y la palabra blanca lana, ellos lo interpretan ahí como que se estuviera describiendo la textura y no el color. ¿Me entiendes? La palabra lana la convierten en textura en vez de el color de los cabellos de Jesús. Entonces, por lo tanto, la textura de los cabellos de Jesús se parecen a la lana de las ovejas. Y acá con ese como nieve, ahí está hablando ya del color. Que los cabellos de Jesús son como el color de la nieve, son blancos. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a ellos, Jesús tiene cabello lanudo, ¿verdad? La textura de los cabellos es como la lana de las ovejas y el color de los cabellos de Jesús es color blanco. Entonces, Jesús tiene cabello lanudo y blanco. Cabello lanudo y blanco. Y aquí tenemos estas fotos, hermanos, de estas ovejas.
y observa la lana de las ovejas, ¿verdad? Porque la lana viene de las ovejas, ¿verdad? Y ellos utilizan, hermano, las ovejas, la textura de la lana de las ovejas, para decir de que Jesús tiene cabello así como las ovejas, todo lanudo. Esa es la textura que se está refiriendo aquí. Que la textura de los cabellos de Jesús es igual a la textura de la lana de las ovejas. Y ellos dicen, hermanos, de que la raza negra, la raza africana, tiene cabello así, todo lanudo. Porque obviamente nosotros, la gente indígena, no tenemos cabello así. Nuestro cabello, hermanos, es lacio. Y no así lanudo como la lana de las ovejas. ¿Verdad? Entonces ellos dicen que la textura de los cabellos de Jesús es como la lana de la oveja. Entonces Jesús tiene cabello africano y blanco. Cabello africano y color blanco. Porque en realidad, hermanos, la raza negra, la textura del cabello de la raza negra es parecido a la lana de las ovejas. Por eso ellos, todo es en este versículo, hermano, para puchar esa idea. Ok, hermanos, entonces yo les voy a demostrar con la pura Biblia y también en el griego que la palabra cabeza no significa cabellos. Ok, aquí está escribiendo dos cosas diferentes. Está escribiendo la cabeza de Jesús y los cabellos de la cabeza de Jesús. Ok, son dos cosas diferentes. Para poder analizar esto, hermanos, tenemos que leerlo al pasito y leerlo en pedazos. Porque estos negros, hermanos, cuando andan en la calle, ellos leen este versículo y lo leen rápido y empiezan a manipular las palabras. No, tenemos que nosotros sentarnos y leerlo con calma. Vamos a leerlo. Su cabeza y sus cabellos eran blancos. Y ahí vamos a pausar. Entonces la pregunta es, ¿qué es blanco aquí? La cabeza de Jesús, ¿verdad? La cabeza de Jesús es blanca. Y también los cabellos. Entonces Apocalipsis 1:14 prueba de que Jesús tiene una cabeza blanca. ¿De dónde sacan a un negro con este versículo aquí? Más adelante, hermanos, les voy a explicar por qué Jesús tiene la cabeza blanca aquí. Porque aquí no está escribiendo a un europeo, no está escribiendo a un albino y menos a un negro. Ok, eso no es lo que está diciendo aquí. Aquí no está diciendo que Jesús es un europeo o un albino o un negro. Más adelante les voy a explicar por qué Jesús tiene la cabeza blanca. Entonces, hermanos, vamos a ir primero a la Biblia. Y aquí en estos versículos que les voy a demostrar, demuestra que cabellos y cabeza no es lo mismo, ¿ok? Son dos cosas diferentes. Números capítulo 6, versículo 18 dice: Entonces el nazareo raerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada, y tomará los cabellos de su cabeza consagrada, y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Entonces, hermanos, aquí vemos que la palabra cabellos y cabeza obviamente son dos cosas diferentes, no es lo mismo. Ok, aquí la palabra cabeza no significa cabellos. Ok, o si no diría así: y tomará los cabellos de sus cabellos. Pero ahí no dice cabellos, ahí dice cabeza. Entonces los cabellos es una cosa, ¿verdad? Y la cabeza es otra. Los cabellos están conectados a la cabeza. Son dos cosas diferentes. Aquí tenemos otro, hermanos, en el Nuevo Testamento. Lucas capítulo 12, versículo 7. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza
están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Entonces aquí vemos, hermanos, la diferencia entre cabellos y cabeza. Son dos cosas diferentes. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que los cabellos están conectados a la cabeza. Son dos cosas diferentes, hermanos. Los cabellos y la cabeza son dos cosas diferentes, no es lo mismo. Porque si no, hermanos, si la palabra cabeza significa cabellos, como estos negros interpretan la palabra cabeza, en Apocalipsis 1:14, entonces diría así: pues aún los cabellos de vuestros cabellos están todos contados. Hermanos, la palabra cabeza no significa cabellos. Ahí está clarito, hermanos. Este pasaje de aquí, hermanos, de Marcos, capítulo 6, es el más importante. Este ya te aclara todo. Con este ya no fallas. Aquí te dice exactamente qué significa cabeza en Apocalipsis 1:14. Vamos a leerlo. Dice Marcos, capítulo 6, versículo 24 al 28. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Vamos a pausar ahí. Entonces aquí tenemos la hija de Herodías, que es la esposa de Herodes. Le está diciendo a su mamá: ¿qué pediré? Le dice. Y la madre le contesta: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces la mamá de esta muchacha le está pidiendo la cabeza de Juan el Bautista. Ahí miramos la palabra cabeza. Vamos a leer el 25. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. Y pongan atención aquí, mira, aquí viene lo más importante, el 28. El guarda fue, le decapitó en la cárcel, y trajo su cabeza en un plato, y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Entonces aquí miramos un escenario, hermanos, que para poder entregarle la cabeza de Juan el Bautista en un plato a la mamá de esta muchacha, tuvieron que decapitar a Juan. ¿Ok? Tuvieron que decapitar. Entonces ahora está la pregunta, hermanos: ¿en dónde se decapita? Cuando van a decapitar a una persona, ¿dónde se le corta? ¿Se le corta dónde, hermanos? ¿Se le corta la cabellera? ¿Le cortan los cabellos de arriba de la cabeza? Porque estos negros están diciendo que la palabra cabeza en Apocalipsis 1:14 significa los cabellos de arriba. Entonces le entregaron los cabellos de la cabeza de acá de arriba de Juan. Le entregaron los puros cabellos a la mamá de esta muchacha. Le entregaron los cabellos en un plato. Ahí te va, mira, aquí están los cabellos de Juan en un plato. Eso es lo que está aquí describiendo, hermanos. ¿Verdad que no? No. ¿Qué significa la palabra decapitar, hermanos? Eso significa que le cortaron el cuello, hermanos. Le cortaron el cuello. Ok, para poder decapitarlo le tuvieron que cortar el cuello. Ok, entonces le cortaron el cuello y luego agarraron la cabeza de Juan y la pusieron en un plato y se la entregaron. Se la dieron a la muchacha y luego la muchacha se la dio a su mamá. Ok. Entonces, ¿qué fue lo que le entregaron en un plato, hermanos? ¿Qué iba ahí? ¿Qué es lo que iba ahí? ¿Qué podemos mirar aquí? Iba la cabeza de Juan el Bautista, ¿verdad? En un plato. ¿Y qué iba ahí, hermanos? ¿Qué es la cabeza? Ok, la cabeza incluye ¿qué, hermanos? La cabeza incluye las orejas, incluye la frente, los ojos, la nariz y la boca y toda la cara, ¿verdad?
ahí va toda la cara de Juan el Bautista, hermanos, en el plato. Iba también la cara de Juan ahí, ¿verdad? Entonces aquí, hermanos, ya te aclara todo, hermanos. Te da todos los detalles necesarios, hermanos, para saber qué significa cabeza en Apocalipsis 1:14. Y aquí tenemos ese escenario, hermanos, bíblico que están ahí describiendo en Marcos, capítulo 6. Este nomás es un ejemplo, hermanos. Aquí tenemos una foto de la muchacha y su mamá. Porque la mamá le pidió a su hija la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Entonces aquí, hermanos, tenemos la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Esa es la cabeza de acuerdo a la Biblia, ¿ok? La cabeza incluye toda la cara, hermanos. ¿Ok? Incluye las orejas, la frente, los ojos, la nariz y la boca. Toda la cara, hermanos. Eso es la cabeza. La cabeza es del cuello para arriba. De donde se decapita. Se decapita aquí en el cuello. Se le corta el cuello, hermanos. Para poder entregar la cabeza de Juan el Bautista en un plato, tuvieron que decapitar a Juan. ¿Ok? No le entregaron nomás la pura cabellera, los puros cabellos, ¿verdad? Le entregaron toda la cabeza. Eso es lo que significa, hermanos, en Apocalipsis 1:14, donde dice su cabeza. Ok, eso es cabeza. Entonces la cabeza de Jesús, hermanos, es color blanco. Jesús tiene una cabeza blanca. Y más adelante les voy a explicar por qué. Entonces, ¿dónde sacan a un negro? Con eso. Entonces, hermanos, ya miraron con la Biblia que cabellos y cabeza son dos cosas diferentes, no significa lo mismo. Entonces, en Apocalipsis 1:14, su cabeza, ahí se está refiriendo, hermanos, del cuello para arriba. Y la cabeza incluye las orejas, frente, ojos, nariz, boca y toda la cara. Y donde dice ahí, y sus cabellos, ahí la palabra cabellos se está refiriendo a los pelos de arriba de la cabeza y también puede significar la barba. Entonces aquí en Apocalipsis 1:14 está describiendo dos cosas diferentes. Porque el texto, hermanos, no se puede estar repitiendo. No se puede estar repitiendo doble vez. Ahí donde dice cabeza, ahí no puede significar cabellos, hermanos. Porque si no diría esto. Sus cabellos y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, ¿verdad? Eso no tiene sentido. Ahí no se está repitiendo. La cabeza es una cosa y los cabellos es otra. Son dos cosas diferentes. Ok, hermanos, vamos a mirar qué significa la palabra cabeza en griego. Y para eso vamos a ir a este sitio que se llama bibliaparalela.com. Les recomiendo que se enseñen a utilizar estos sitios porque aquí te dan todas las definiciones en el lenguaje original. Entonces vamos a ir a Apocalipsis 1:14. Vamos a mirar qué significa esa palabra. Aquí está. Ahí está la palabra cabeza de Apocalipsis 1:14. G2776. Le hacemos clic a las letras azules. Y ahí está la palabra griega. Cabeza se dice kefale. O como se diga, ahí está el número 2776. Kefale. Así se dice en griego. ¿Qué significa esa palabra? Significa kefale, significa cabeza, cabezas, cabecera
la cabeza. Ahí está, hermanos. Ahí está lo que significa cabeza. Aquí yo no miro la palabra cabello. Aquí yo no miro la palabra pelo. Cabeza significa cabeza. Estos negros están diciendo que la palabra cabeza significa los cabellos de arriba. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso aquí? Que cabeza significa los cabellos de arriba. En ningún lugar dice eso, hermanos, aquí en las definiciones. En griego. Aquí tenemos otro sitio que se llama blueletterbible.org o blueletterbible.org. Este es en inglés, ahorita lo vamos a traducir. Aquí tenemos Revelaciones 1:14, ahí abajo. Esto es de la Biblia del Rey Jacobo, King James Version. Ahí está, Revelaciones 1:14, ahí dice his head and his hairs. Eso significa su cabeza y sus cabellos. Vamos a mirar qué significa la palabra head o cabeza en griego. Aquí está la palabra head, que significa cabeza. G2776. Le hacemos clic ahí a los números. Y aquí te dice cómo se escribe cabeza en griego. Y cómo se dice kephalei. Kephalei. Ahí está. Vamos a traducirlo al español. Es importante saber también qué significan las palabras en su lenguaje original. Vamos a mirar si cabeza significa cabellos o lo que estoy diciendo yo, lo que nos dice la Biblia. Aquí dice la Biblia del Rey Jacobo, traduce G2776 de Strong de la siguiente manera: cabeza. Vamos a leer aquí. Esquema del uso bíblico. Número 1. La cabeza, tanto de hombres como a menudo de animales. Dado que la pérdida de la cabeza destruye la vida. Esta palabra se usa en las frases relacionadas con la pena capital y extrema. Número 2. Metafisis, algo supremo, jefe, prominente. A. De personas, amo, señor, de un marido en relación a su mujer. B. De Cristo, señor del marido y de la iglesia. C. De las cosas, la piedra angular. Entonces no va a ser la letra, no va a ser la número 2 ni la letra A, B o C, ¿verdad? Si usamos nuestro sentido común, tiene que ser la número 1. La cabeza, tanto de hombres como a menudo de animales. Dado que la pérdida de la cabeza destruye la vida. Esta palabra se usa en las frases relacionadas con la pena capital y extrema. Entonces aquí dice que cabeza significa la cabeza tanto de hombres como a menudo de animales. Dado que la pérdida de la cabeza destruye la vida. ¿Y qué es lo que acabamos de leer en el Marcos? Cuando decapitan a Juan, perdió la cabeza, ¿verdad? Y perdió la vida. Esta palabra se usa en las frases relacionadas con la pena capital y extrema. ¿Qué significa eso, hermanos? Decapitación. En los años antiguos, hermanos, decapitaban a las personas como castigo, pena de muerte. Los decapitaban. Y ya nosotros ya sabemos, hermanos, cuando se decapita a una persona, se decapita el cuello. Entonces la cabeza es del cuello para arriba. Es lo que te está dando aquí a entender. Aquí no dice que cabeza significa cabellos o los cabellos de arriba de la cabeza, como están interpretando la Biblia estos negros. Aquí no dice eso, hermanos. Entonces ahí dice, mira, dado que la pérdida de la cabeza destruye la vida. Esta palabra, o sea, la palabra cabeza, esta palabra se usa en las frases relacionadas con la pena capital y extrema. ¿Qué significa eso? La decapitación.
Ok, hermanos, allá en el sitio que se llama blueletterbible.org, la definición de cabeza decía lo siguiente: la cabeza, tanto de hombres como a menudo de animales. Dado que la pérdida de la cabeza destruye la vida, esta palabra se usa en las frases relacionadas con la pena capital y extrema. Ahí mencionan la palabra pena capital. Y ahí, pues, obviamente, hermanos, se está refiriendo a decapitación. Y aquí tenemos decapitación en en wikipedia.org. Ahí dice separación completa de la cabeza y el cuerpo por medio de un corte. Y aquí dice: la decapitación es la separación por cercenamiento de la cabeza y el cuerpo de un objeto u organismo viviente. Típicamente se refiere al acto efectuado de forma intencional, por ejemplo, en la ejecución de un asesinato o una pena de muerte, sirviéndose de algún instrumento cortante como un hacha, espada, motosierra, cuchillo o mediante una guillotina. Y ahí mencionan la palabra pena de muerte. Aquí, ahí está. La decapitación se ejecuta también a través de la pena de muerte. Hacemos clic a pena de muerte. Pena de muerte. Y aquí dice aquí la pena de muerte, que también significa pena capital. Ahí está. Porque allá en blueletterbible.org, allá dijeron pena capital y no pena de muerte. Pero la pena de muerte es lo mismo a pena capital. Ahí está, míralo. La pena de muerte es lo mismo a pena capital. Decapitación. Lo mismo que miramos, hermanos, con Juan el Bautista. Le decapitaron la cabeza. Entonces la cabeza, hermanos, es del cuello para arriba. Entonces ya miraron, hermanos, lo que significa cabeza de acuerdo a la Biblia y de acuerdo al griego. La cabeza es la parte del cuerpo que se encuentra del cuello para arriba, y la cabeza incluye la cara. Entonces vamos a leer otra vez. Su cabeza y sus cabellos eran blancos. Entonces, ¿qué es blanco, hermanos? La cabeza y también la cara, ¿verdad? Entonces la cara de Jesús y los cabellos de Jesús eran blancos. Más adelante les voy a explicar por qué Jesús tenía la cabeza blanca. Entonces esto no está describiendo a un negro, hermanos. Tampoco a un europeo, ni tampoco a un albino. Y más adelante les voy a explicar. Y aquí cuando dice como blanca lana, ahí la lana, hermanos, se está refiriendo para describir el color de la cabeza y los cabellos de Jesús. Y no la textura. Porque eso no tiene sentido. Como ya les he explicado qué significa cabeza, entonces no puede estar describiendo la textura. Se está refiriendo al color. Ok, entonces como blanca lana se refiere al color y no la textura. Y para eso vamos a ir a Isaías capítulo 1, versículo 18. Donde en la Biblia se utiliza la blanca lana como metáfora para el color blanco y no la textura. Dice así, Isaías 1:18: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces aquí, hermanos, está diciendo que si nuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué significa eso? Que van a ser emblanquecidos, hermanos. Van a ser blancos, puros, limpios. Entonces ahí miramos la palabra blanca lana, cómo la utiliza la Biblia en Isaías 1:18 para referirse al color blanco de la lana.
Aquí no se está refiriendo a la textura, a menos que tú quieras pensar que los pecados se van a convertir en cabello africano. ¿Los pecados se van a convertir en cabello africano? No, se van a convertir blancos. Entonces, este ejemplo, hermanos, este versículo lo podemos aplicar acá en Apocalipsis 1:14, donde dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Ahí como blanca lana se está refiriendo como al color blanco de la lana. Es una metáfora para el color blanco, hermanos. Que dice que la cabeza de Jesús era blanca y también los cabellos. Ahora, hermanos, vamos a la última pregunta, es ¿por qué Jesús tiene la cara blanca? En Apocalipsis 1:14. Acuérdense que la cabeza, hermanos, incluye la cara. Y para eso, hermanos, vamos a leer el versículo 16. El versículo 16 te dice por qué. Entonces vamos a leerlo otra vez, el 14 y el 16. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Versículo 16. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro, o sea, su cara, era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Entonces te está diciendo que la cara de Jesús, el rostro, era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Qué significa eso? Eso significa el sol del mediodía y no el sol de la mañana. El sol del mediodía es más fuerte, hermanos. Y aquí tenemos una foto del sol del mediodía. ¿Qué color es la luz, hermanos, del sol del mediodía? El color de la luz del sol del mediodía es color blanca. Es una luz muy resplandeciente, muy, muy fuerte. Es color blanco, hermanos. Por eso la cara de Jesús es color blanca o la cabeza. Porque te está diciendo aquí en el versículo 16 que la cara de Jesús es como una luz. Ok, la cara de Jesús es como una luz. Eso es lo que Juan miró aquí en esta visión. Dice que el rostro de Jesús, la cara, parecía como el sol. El sol, hermanos, es una luz. No es un europeo, no es un negro, no es un albino, nada de eso, hermanos. Es una luz. ¿Ok? Yo no estoy diciendo que es un europeo, jamás dije eso. Estoy diciendo que la cara de Jesús es como una luz. Eso es la visión de Juan. Este no es el Jesús terrenal, hermanos. Esta es una descripción de Jesús divina, su cuerpo divino, ya después de que resucitó. Entonces ahí tienen, hermanos, por qué Jesús tiene la cara blanca. ¿Por qué? Porque el color de la luz es color blanco. Versículo 16.